de este asunto es todavía más triste y delicado, porque involucra a un semanario extinto ya, que fue parteaguas en el periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX, la revista Proceso. En la revista Proceso está ocurriendo una circunstancia muy parecida a la que referí en Latinos. A partir de la llegada de la última dirección de la revista a cargo de Jorge Carrasco, han ocurrido una serie de anomalías también de índole laboral, también conculcando los derechos de los trabajadores de esta empresa que está pues prácticamente en sus momentos de última agonía. De acuerdo también con denuncias que me acercaron compañeras, compañeros de esta publicación, a partir de la llegada de Jorge Carrasco a la dirección de la empresa, comenzó un proceso de liquidación masivo de trabajadores. Cuando llegó Jorge Carrasco hace 3 años, no tengo la fecha precisa, eran 130 más o menos empleados en general de la revista. Hoy quedan menos de 50. Secciones como espectáculos, fotografía, han sido prácticamente desmantelados, pero lo grave en esta circunstancia que vive la revista Proceso es la forma en la que están, entre comillas, liquidando a los trabajadores de la empresa. Si hay un representante de Proceso en este salón, no me dejará mentir respecto de la circunstancia en la que están ocurriendo estas liquidaciones. Le están obligando a los trabajadores de Proceso a recibir liquidaciones de por lo menos el 10% de lo que les correspondería por ley para sus liquidaciones. Trabajadores que en algunos casos tienen hasta 30 años de antigüedad en la revista, a quienes les dicen: tenemos 100,000 pesos para darte de liquidación, los tomas o los dejas. En esta idea del terrorismo laboral a la que hago referencia, señor presidente, que me parece indigna, pero sobre todo me parece ilegal. Trabajadores que por amor a una camiseta, por este malentendido amor a la camiseta que a muchos periodistas les inculcaron en las redacciones para someterlos, para arrodillarlos, se niegan a demandar a la empresa para obtener las liquidaciones que les corresponden. De acuerdo con las denuncias, esta mecánica de violentar los derechos laborales en la revista Proceso también ha pasado por la misma circunstancia: no pagar el seguro social, no pagar las cuotas del Infonavit, no pagar los gastos a los que tiene derecho la plantilla laboral. En este caso, en el caso de la revista Proceso, además de esta circunstancia laboral, hay otra cuestión que me parece muy importante de mencionar. La nueva dirección de la empresa ha sido prácticamente omisa ante esta circunstancia. Como marca la ética periodística, yo busqué directamente al director de la revista, a Jorge Carrasco, para plantearle estas denuncias y plantearle este panorama, y él me contestó que él pues no tiene conocimiento de esta circunstancia porque eso lo está trabajando el área de administración, un área que prácticamente está desmantelada y que hoy es operada por gente cercana a Julio Scherer Ibarra, quien es en los hechos el nuevo dueño de la revista Proceso. De acuerdo con estas denuncias, desde las oficinas del propio Julio Scherer han estado saliendo los recursos económicos para estas liquidaciones anómalas, ilegales, en las que están atrapados una buena parte de los trabajadores de Proceso. Esta denuncia me parece muy grave, no solo porque estamos hablando de un medio legendario en la dinámica periodística nacional, sino también porque supone la normalización, señor presidente, de esta circunstancia, la precarización del trabajo de las periodistas y los periodistas, que impacta directamente en la calidad de la información que recibe el pueblo de México y que debería garantizarse, y que de hecho se garantiza en la Constitución mexicana. ¿Qué va a pasar con estos medios como Proceso, que violan flagrantemente la ley laboral, que violan flagrantemente los derechos de sus propios trabajadores, pero siguen operando bajo un esquema de
de aquí no pasa nada y esto está bien. Pues es muy lamentable esta situación. Yo me abstengo de opinar porque me produce pues tristeza, porque veo a don Julio y yo lo quería mucho, lo quiero mucho, además un gran periodista. Fuentes llegó a decir, Carlos Fuentes, que don Julio era el Francisco Zarco del siglo XX. Y lo conocí, era una gente excepcional. Y además, precursor de un periodismo de los últimos tiempos, verdaderamente autónomo, independiente. Un periodismo, sí, distante del poder y cercano, si no tanto al pueblo, a la verdad. Entonces, es lamentable que esté en esa situación su revista. Él ayudó muchísimo, mucho, sobre todo en la denuncia de actos autoritarios. No se caracterizaba mucho el proceso en su mejor época por ayudar a los pobres. En eso, en los últimos tiempos, el primer lugar lo tiene La Jornada. Es el periódico más cercano a los movimientos sociales, a los más desposeídos, el mejor defensor de las causas del pueblo. Pero eran los dos medios en aquellos entonces, cuando nosotros nos formamos, cuando nosotros hacíamos política desde la oposición, esos dos medios. El Reforma no nos tomaba en cuenta y luego estaba en contra de nosotros, o sea, y siempre ha estado en contra de nosotros. Y casi todos, pero estos dos. Ahora es muy importante el trabajo que hacen ustedes y en redes hay unos escritores buenísimos. Hay un señor, Eric Gutiérrez, y hay otro señor que me voy a acordar de él, buenísimo. Y Eric ya debe tener sus años, ¿verdad? Ya es grande. Sí, pero parece un jovencito, o sea, idea fresca. Y hace 2 días, fíjense lo que son las cosas, salió un artículo en Reforma, que se los recomiendo, de una compañera, que es pues algo único, fue como un milagro encontrarse con ese artículo. Yo me di cuenta porque alguien
lo mencionó y por lo general, por mis ocupaciones y tengo que leer varias cosas, pues es muy difícil. Y un artículo del Reforma, o sea, le zumba, como dicen los paisanos jarochos, veracruzanos, que yo lea un artículo del Reforma. Pero me llamó la atención y lo empecé a leer, de una periodista. A ver si lo encuentras. Porque explica bastante bien lo que es nuestro ideal, no lo que vaya a lograrse, pero sí explica cuál es nuestra utopía y muchos no lo han entendido. Y ella lo explica muy bien, magistralmente. Y ahora sí que ojalá y lo que ella imagina va a suceder se haga realidad, que ese sueño, esa utopía se convierta en realidad. Pero increíble, si fue iniciativa de Roberto Zamarripa, ahí le vamos a quitar una rayita, le vamos a bajar una rayita, pero a ver si está a ver si está la... El INE pone que no se instalen 15 casillas en Chiapas, presidente. ¿Cuántas? 500 casillas en Chiapas. El INE teme. ¿Quién dice eso? Es a lo mejor un consejero. Es que están, a ver, están con esa idea. Ustedes no se dejen llevar. Por esos borregos, rumores, ustedes voladas, ustedes son mucha pieza. ¿Qué es lo que andan buscando? Parece como si no nos diéramos cuenta, ¿no? Ya llevan tiempo hablando de la violencia. Agarraron eso como bandera. Pero han caído muy bajo. Y se han asociado con ese propósito varias corporaciones. Porque quieren sembrar esa desconfianza. Quisieran ver el país en llamas. O sea, son muy obcecados. De veras, apuestan a que nos vaya mal, a que hayan tragedias, en vez de estar haciendo planteamientos para seguir sacando a México adelante y a su pueblo.
se han dedicado solo a estar golpeando. Pues no ven lo que hicieron. ¿O fue una casualidad lo de narcopresidente? Sí, pero hasta fueron a buscar a Israel, que ya estaba cubriendo la guerra, este periodista famosísimo, Tim Golden, una especie de premio Nobel del periodismo. Alguien me decía que, no sé si era muy amigo de Salinas o de Zedillo, porque estuvo aquí de corresponsal, de Salinas, sí, salía a correr con Salinas, pero se fue, luego lo premiaron y regresó para hacer un reportaje cuando detuvieron y se liberó al general Cienfuegos y se volvió a ir. Y volvió a regresar para calumniarme. Y luego el New York Times, y luego Anabel, con una desfachatez supina, sin dar una prueba, pura mentira. El distintivo de ese bodrio es la calumnia. Pero ustedes creen que el Premio Nobel del Periodismo y el New York Times y Anabel no tienen que ver con la política y con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, arman todo eso con ese propósito. ¿Mande? Entonces todas las casillas. Sí, buscar, están trabajando conjuntamente con el INE y con los gobernadores, la secretaria de Seguridad Pública, el almirante Ojeda, el general Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, todos juntos. Y ya se informó que va a haber protección. Pero ¿ustedes creen de que esto satisface a nuestros adversarios? No, porque ellos están buscando que nos vaya mal. Es temporada de sopilotes. El sopilote, que es náhuatl, en Tabasco
se conoce como chombo, porque es maya chontal. Por eso hay que defender el habla de nuestros pueblos. No es decir, sopilote está bien dicho, no. Sopilote está bien dicho en una región, si se entiende muy bien, pero en Tabasco es chombo. Entonces, es tiempos de sopilote o tiempos de la chombada, que están más sofisticados, son los buitres, ¿no? Entonces están en eso, están en eso. Pero bueno, esperemos, deseamos que no haya violencia y estamos haciendo todo para lograrlo. Antier, por ejemplo, el New York Times sacó un reportaje sobre eso. ¿Y quién lo reprodujo de inmediato? Jorge Ramos en el Reforma. Y todos los que forman parte del bloque conservador, que son voceros del bloque conservador. Entonces, esto lo explico para la gente que nos está escuchando, ¿sí?, pero también para ustedes, porque les comprendo. Imagínense cómo se abstrae uno de esta atmósfera tan cargada de mentiras. Sin protección. Es lo que les decía yo a los que tienen la necesidad de tomar un taxi en la ciudad, que van escuchando. Hace 3 días me pasó algo, venía del aeropuerto y se acercó un carro y era uno de estos servicios, un Uber de Ecatepec, y contentísimo, ¿no?, el del Uber, saludándome, muy cariñoso, pero el que venía atrás, sacó de inmediato un teléfono, ¿no?, y ya. Creo que ese mismo día o al día siguiente, al revés, pero este era un taxista, se acerca al carro y la familia que venía con él, a los que trasladaba, alegrísimos de verme, y sacan cámara para tomar, y él hace así, el taxista hace así, y los pasajeros alegres. Así es esto. Entonces, cuidado, vamos a tener
protección, vigilancia, que no se adelanten. Es que están muy nerviosos nuestros adversarios. Yo nunca había visto tan descompuesto a Claudio X González. No, sí, Aguilar sí, hace como 3 años que me mentó a la madre y eso, pero tampoco era un asunto público, era una reunión cerrada, que se filtró el video. Y ahora, pues hasta se sinceró, ¿no?, el apapacho. No, pero Claudio, no hablaba. Lo que hacía era que transcribía lo que decía mi amigo veterano que cuenta chistes, que no nos quiere, sí, que Catón, y ponía él, ¿no?, Claudio. O este otro que es seguidor de Aguilar Camín del bloque, Zuckerman es seguidor de Aguilar Camín, pero no. No, pero ese es otro parte. No, uno que es del Universal, el que puso ahí, que enseñó el cobre, cuando lo de Maines. Ese. Sí, ese. Esos están, pero enojadísimos. No sé qué les está pasando. Y ya, pues otros, ya ni hablar, ¿no? Ya me imagino. Sería bueno ver qué pusieron. Bueno, no me puedo meter en eso, ¿no? Pero están muy enojados. A ver, tú.